Buenas tardes. Agradecimiento por su asistencia a la sesión mensual del Servicio de Anestesiología del mes de marzo, de febrero, perdón. Ya quiero que sea marzo, pero bueno, todavía no. Será porque es mi cumpleaños en marzo, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un tema que es sensible para todo el grupo que trabaja dentro de un hospital, que es adicciones en el ámbito médico, que el doctor Gerardo Anguiano Sánchez Mejorada nos va a hacer el favor de presentar, junto con la doctora Vanessa García, que nos acompaña aquí al frente. Y en respeto a todos los que llegaron temprano, pues empezamos a la hora. Bueno, ¿qué tal? Provechito a todos y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, el tema de hoy es un tema bastante sensible, bastante olvidado también, no se habla mucho de ello, no se conoce mucho de ello. Y a pesar de que todos nosotros nos movemos en el ámbito médico, sabemos muy poco también de lo que son las adicciones. Como dividimos la presentación, nos gustaría hablarles un poquito de las generalidades de las adicciones en un principio y después, posteriormente, hablar cómo estamos nosotros como médicos en cuestión de las adicciones. ¿Okay? Bueno, para empezar tenemos que familiarizarnos con algunos conceptos, algunos de ellos ya los conocen o los han escuchado. Y lo primero, para hablar de lo que es una adicción como tal y como está descrito en las clasificaciones en los trastornos mentales, hay que hablar de dos cosas fundamentales. La primera es el síndrome de abstinencia o de supresión, que sabemos es el grupo de síntomas y signos que se presentan cuando una persona bajo un consumo de alguna sustancia psicoactiva suspende este consumo de manera súbita y se presentan todos los síntomas que varían de sustancia a sustancia, ¿sí? Y la otra parte muy importante es la tolerancia, que sabemos que es un estado biológico en donde básicamente necesitamos aumentar la dosis de la sustancia para obtener el mismo efecto anterior. Es decir, la primera vez que yo consumo alcohol, por ejemplo, una cerveza, y tengo un efecto, me siento un poco mareado, un poco contento. Si yo continúo el consumo, mi cuerpo se va a ir adaptando a esta sustancia y después ya no voy a necesitar una cerveza, sino tomar 3 o 4 cervezas para tener el mismo efecto que en un principio. Y eso lo llamamos tolerancia. En cuanto a los efectos y cómo se clasifica o cómo podemos saber que una persona ya tiene una dependencia o simplemente está en un consumo, pues están la parte de la intoxicación aguda, que es esa parte en donde uno tiene un consumo, la sustancia tiene un efecto en nuestro cuerpo, presentamos los síntomas y signos de esa intoxicación con ese fármaco o droga específica y hasta ahí. ¿Okay? Eso se llama intoxicación aguda. Después ya podemos hablar de un consumo perjudicial. El consumo perjudicial o abuso de una sustancia es cuando nosotros presentamos un consumo, tenemos alguna consecuencia de ese consumo y aún así seguimos consumiendo la sustancia. Es decir, yo en mis primeros consumos de alcohol se me pasaron las copas, tuve un accidente en el coche y al siguiente fin estoy en el mismo bar tomando la misma cantidad de alcohol, ¿sí? Ya tuve una consecuencia y a pesar de ello lo sigo haciendo. Y cuando hablamos ya de una adicción como tal o una dependencia, es donde ya el organismo, en cuanto al consumo repetido de esa sustancia,
ya se vuelve una necesidad para el sujeto, para el cuerpo, el obtener esa sustancia, ¿sí? O sea, ya no es nada más que me gusta consumirlo, sino que ya tengo una necesidad por el consumo de la sustancia, sea cual sea. Y hablar de los grupos de alto riesgo es muy importante porque son esos grupos que son más vulnerables a generar una adicción o una dependencia. Se habla mucho de los niños, ¿sí?, de los adolescentes, menores en situación de calle, madres adolescentes, entre otros. También hablando de profesiones, pues sabemos que existen profesiones de alto riesgo para la dependencia o adicción de una sustancia. Entre ellos estamos nosotros como médicos. Algunas profesiones como la danza, la actuación, ¿sí?, que están muy en contacto con el consumo de sustancias, y algunas actividades como restauranteros, barmans, gente que trabaja en antros, en bares, ¿sí?, que están muy en contacto con las sustancias, también son un grupo de alto riesgo. Ahora un poquito hablando de lo que son las drogas, cómo se clasifican las drogas. Tenemos primero que son las drogas en cuanto a su efecto, que básicamente son los estimulantes, ¿no?, en donde tenemos un conjunto de varias sustancias. No sé si las conocen. Esta, por ejemplo, sí, ¿no? La cocaína, el cristal o la metanfetamina, las anfetaminas o éxtasis y el más conocido, la nicotina, el tabaco. También tenemos las sustancias depresoras, en donde el más conocido obviamente es el alcohol, pero también están las benzodiazepinas, por ejemplo, o los opiáceos, como la heroína, morfina, en fin, o todos los narcóticos. Y por último, por su efecto están los alucinógenos, en donde entran alucinógenos naturales como los hongos, el peyote, el LSD y otras sustancias volátiles como el PVC, como el cemento, el tiner, todos esos. También hay otra clasificación que es muy parecida, pero es por su tipo, es donde están también los estimulantes, los depresores del sistema nervioso central. La marihuana aquí lo toman aparte, la marihuana es un depresor también. Los opiáceos también aparte, los alucinógenos, las drogas de diseño, que es lo que más se ha desarrollado en los últimos años, y los solventes, que son los inhalables. Nada más para poner ejemplos, ¿no? El alcohol, ¿sí?, nombres comunes, un chupecito, una chela, el agüita santa, unos drinks, chupitos, shots, cubas, etcétera, ¿no? La marihuana, esta se brinca mucho, no quiere. La marihuana, ¿no?, la hierba, la María, mota, zacate, grifa, pasto, Mary Poppins, la verde, zacate, ¿sí?, algunos nombres comunes. En cuanto a la heroína, se brinca. La tecata, manteca, junk, goma, ska, H, azúcar negra, ¿sí?, algunos nombres conocidos. Los estimulantes, está el tabaco como en primer lugar, las anfetaminas y el MDMA, que es el éxtasis, tachas, speed, ¿sí?, éxtasis, el LSD como alucinógeno, ácido, diablo, dragón, papel, micropunto, secante, son algunos de los nombres. Los hongos alucinógenos, ¿no?, estos son unos hongos que se llaman pajaritos, que tienen mucho poder alucinógeno. Algunos se ya conocen como los pitufos o hongos en general,
que también entra el peyote. Y los inhalables, ¿sí? Mona, cemento, cola, este es un popper, que está muy de moda entre los jóvenes actualmente. Y bueno, hablando de la adicción a nivel bioquímico y biológico, ¿por qué alguien se vuelve adicto? Hagamos una pequeña encuesta aquí. ¿Quién considera las adicciones, así sinceramente y de corazón, quitando el ámbito médico y de salud, quién considera las adicciones como una enfermedad? ¿Ok? ¿Y quién considera las adicciones como una falta de carácter, como un vicio, como una maña, que nada más es porque quiso meterse en eso y porque le encanta eso? ¿Quién lo considera así? ¿Nadie? ¿Segurísimos? Es muy frecuente, sí, claro que sí. Sí, obviamente todo lo psicosocial tiene un factor muy importante en las adicciones y también la parte biológica forma una parte muy importante, ¿no? Entonces, hablando de esa parte biológica y qué es lo que lo hace una enfermedad. Sí, doctor. ¿Por? Así es. De hecho, de lo que vamos a hablar en cuanto al circuito de recompensa, no sé si lo han escuchado hablar en algún momento, es precisamente por lo que se le llama una enfermedad a las adicciones. Son todos esos cambios bioquímicos cerebrales que hacen que la adicción, o lo que conocemos como adicción o dependencia, se vuelva o se clasifique como una enfermedad. Puede tener ese tipo de alteración. Así es. Y precisamente por eso está el circuito de recompensa, lo vamos a explicar un poquito para entender toda esa parte bioquímica cerebral que es totalmente individual para cada sujeto y que hace que algunos se vuelvan adictos en el primer consumo y otros después de mucho tiempo de consumo. El circuito de recompensa está en el sistema límbico. La vía mesolímbica dopaminérgica es finalmente la vía de refuerzo común de refuerzo y de la recompensa. Se considera el circuito de recompensa como el centro del placer y a la dopamina como el neurotransmisor del placer. En una forma natural tenemos varios estímulos que nos generan liberación de dopamina en nuestro circuito de recompensa. El circuito de recompensa es una parte de nuestro cerebro que nos ayuda a la supervivencia. Es decir, ahí se van a registrar todas aquellas cosas que son agradables para nosotros, para que nosotros las podamos repetir, ¿sí? Cuando nosotros comemos una fruta por primera vez, de pequeños, y nos da nuestra mamá mango y nos da fresa, y el mango le hacemos guácala porque está viscoso, no me gustó, y a la fresa sí me gustó mucho, la próxima vez que vea yo un mango o una fresa voy a escoger la fresa. Eso quiere decir que en el circuito de recompensa la fresa se grabó como algo agradable y el mango como algo desagradable.
Obviamente estímulos dolorosos como la primera vez que me pico con algo, la primera vez que pongo la mano en el fuego y me quemo, se registra en este circuito de recompensa como un estímulo no agradable, ¿sí? Un estímulo negativo, por lo que la siguiente ocasión no lo voy a repetir. Pero lo que me es agradable lo voy a estar repitiendo constantemente. Formas naturales de estímulo y de recompensa, pues están los éxitos, pueden ser profesionales, académicos, deportivos, la música que nos gusta escuchar, y por eso todo esto es individual, porque a algunos les gustará la clásica, a otros el hip hop, a otros el rock, a otros, en fin, ¿sí? Y obviamente las relaciones sexuales, el afecto, el contacto físico también es un alto liberador de dopamina en el circuito de recompensa. Está regulado por diferentes neurotransmisores, el más importante es la dopamina, pero la serotonina, acetilcolina, endorfinas, en fin, tienen interacción sobre la dopamina y finalmente la dopamina es la que genera esa sensación placentera. Las drogas de abuso tienen un funcionamiento similar, ¿sí? Pero son sustancias que son directas, es un estímulo directo al circuito de recompensa con una liberación masiva de dopamina y con ello obtenemos una sensación totalmente placentera, ¿sí? Muy intensa, muy poderosa, por lo que cuando una persona empieza a consumir sustancias, todo lo que generaba un placer natural va a empezar a quedar obsoleto, ¿sí? O sea, si yo ya me acostumbro a una supercomputadora y me dan una muy viejita, pues yo ya no voy a querer la viejita, ¿no? Voy a querer la nueva, la poderosa, la rápida, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vuelve uno adicto? Tiene un estímulo llamado droga, hay una liberación de dopamina en el circuito de recompensa muy intensa y este circuito va a pedir más dopamina. Al cerebro le dice, el cerebro dice, esto me gustó, esto yo quiero, vuélvelo a hacer, vuélvelo a repetir. Entonces se empieza a generar una preocupación por la búsqueda de la droga, se empieza a hacer el círculo vicioso de abuso, adicción, dependencia, abstinencia, uso, ¿sí? Abuso, dependencia, en fin. El circuito de recompensa tiene dos partes principales. Un sistema que es el reactivo, que se llama bottom-up, en donde hay una exposición a la sustancia. El sistema reactivo de recompensa aprende a desencadenar las conductas de búsqueda, recuerda cómo hacerlo, ¿sí? Después se viene la abstinencia y lo que finalmente dice esto es que si yo voy a un bar, estoy con mis amigos, me la paso muy bien, estoy tomando con ellos y después me voy a casa, paso mi cruda, el fin siguiente hago lo mismo y el fin siguiente lo mismo y el fin siguiente lo mismo. Cuando yo ya empiezo a generar una dependencia, mi sistema de recompensa no solo recuerda al alcohol como esa sustancia que me hace sentir bien, sino también recuerda los amigos con los que consumo el alcohol, recuerda también los lugares donde consumo el alcohol, ¿sí? Por eso, una persona que es alcohólica, cuando está en recuperación, lo que se le va a pedir es que cambie hábitos, amigos, personas de consumo. Porque cuando pase por una cantina que era de su preferencia, el sistema de recompensa se va a activar y va a empezar a generar ansiedad, salivación, ¿sí? Ansiedad por la copita, ¿sí? Ahora, el sistema de recompensa también tiene una parte reflexiva, o sea, no es el malo del cuento, simplemente que el sistema de recompensa en una adicción se enferma y funciona como no debería de funcionar, ¿sí? El sistema reflexivo es una parte que se encuentra en el lóbulo frontal y es el que ante el estímulo nos va a dar una respuesta.
es el que nos va a controlar los impulsos, es el que nos va a controlar las reacciones, nuestra conducta, ¿sí? En las diferentes áreas de la corteza prefrontal es donde se van dando la toma de decisiones que finalmente me llevan a una conducta. Este sistema reflexivo, y lo pongo esto porque es una parte muy importante, se va a fortalecer y se va a formar adecuadamente cuando existe un buen neurodesarrollo, cuando la genética también es adecuada, cuando tenemos ciertas experiencias que nos fortalecen la reflexión, cuando la presión de los iguales es una presión sana. La presión de los iguales es esa que hablaban de los amigos, ¿sí? El pertenecer a un grupo, el deseo de pertenecer, ¿sí? Los adolescentes cuando consumen, una es por curiosidad y la otra es porque sus otros amigos ya están consumiendo, entonces yo no me voy a quedar afuera de mi grupo de amigos. Si los demás fuman y yo no quiero, pero tengo que formar parte de ese grupo, pues voy a empezar a fumar y a ponerme en contacto con la sustancia. También qué tanto aprendí de las reglas sociales y qué tanto aprendí de suprimir el placer rápido e inmediato por un placer más prolongado y que genera y que obviamente requiere más esfuerzo, ¿sí? Finalmente, el sistema reflexivo de la recompensa es la voluntad. ¿Qué tanta voluntad tengo yo de frenar impulsos, de frenar emociones, de frenar conductas? Lo que se busca cuando hay una adicción y en el tratamiento de una adicción es que se persigan nuevamente experiencias que son más naturales y que obtengamos nuevamente placer con esas experiencias y no con la sustancia. Ok, ¿cómo funciona rápidamente? Entra el estímulo al área tegmental ventral, ¿sí? La droga actúa ahí, hay una liberación de dopamina, actúa en nuestra amígdala, en el núcleo accumbens, ¿sí? Y después el estímulo sube a la corteza prefrontal. Cuando hay un problema de dependencia, tenemos el estímulo que es droga, se activa dopaminérgicamente el sistema hacia la amígdala, hacia el núcleo accumbens, pero cuando ya está enfermo, este sistema de recompensa, tenemos un ciclo que solo se queda aquí. Entonces, la conducta es estímulo, sensación, agradable obviamente, búsqueda de droga, estímulo, sensación, búsqueda de droga, y de ahí no se sale, ¿sí? La corteza prefrontal que está en azulito está apagada, es decir, mi voluntad queda muy disminuida. Cuando alguien está en una rehabilitación para adicciones, lo que se busca es que a través de grupos de autoayuda, recuperar la familia, recuperar amistades, recuperar actividades y amigos que no son consumidores, lo que finalmente va a buscar es que la corteza prefrontal nuevamente empiece a adquirir fortaleza para que tengamos nuevamente una voluntad, ¿sí? A través de todas estas actividades lo que se busca es que la corteza prefrontal finalmente recobre fuerza y nos dé voluntad de, obviamente, no consumir. Entonces yo tengo una fuerza de voluntad adecuada y aunque tenga un estímulo, ¿sí? Si yo soy el transportador designado o el conductor designado, si voy a una reunión y tomo una copa y digo hasta ahí, porque yo soy el que voy a manejar, es que tengo una fuerza de voluntad adecuada, ¿están de acuerdo? Cuando esa fuerza de voluntad está perdida, como en una adicción, empiezo con una, y aunque yo voy a ser el que voy a manejar, pues me sigo con 20 más, ¿sí? Finalmente, ¿cómo funciona la abstinencia? Esto es para la nicotina específicamente, pero así funciona con todas las sustancias. Yo tengo un estímulo que activa mi receptor que está en reposo, ¿sí?
hay liberación de dopamina y viene la desensibilización del receptor. Cuando yo estoy consumiendo constantemente y tengo todos mis receptores desensibilizados, mi cerebro identifica que hace falta receptores y entonces genera más receptores para seguir cubriendo la función. Si yo sigo consumiendo, esos nuevos receptores se vuelven a activar, se vuelven a desensibilizar y así vamos con una alza en los receptores, ¿sí? El fenómeno de abstinencia se da cuando los receptores que están desensibilizados, ¿sí?, se vuelven a activar para quedar nuevamente en reposo y ese fenómeno de desensibilización a activación es lo que nos genera todos los síntomas y signos de una abstinencia. Obviamente, como yo les decía, si tenemos más receptores cada vez, la abstinencia cada vez va a ser más intensa, más potente, ¿sí?, y nos va a llevar más al consumo, porque obviamente si vuelvo a consumir, esa abstinencia se quita, ¿sí? Un poquito de datos para ver que vamos bien y darnos fuerza, ¿verdad? Estos son datos del 2014, están por salir los en el 2018, más o menos cada 4 o 5 años se hacen estas estadísticas, pero para darnos cuenta de cómo estamos más o menos en México. Edad de inicio de consumo de alcohol en estudiantes de secundaria y bachillerato. A nivel nacional, cuando llegamos a los 18 años o más, solo el 0.8% de todos esos encuestados no ha aprobado el alcohol, ¿sí? O sea que para los 18 años ya casi prácticamente todos probaron el alcohol. No quiere decir que todos sean dependientes, pero por lo menos ya todos saben lo que es el alcohol. Igual para el consumo de tabaco, fíjense, 0.7 igual, a los 18 años prácticamente ya todo el mundo consumió o probó tabaco y alcohol. En cuanto a consumo de otras drogas, que es donde entran los opiáceos, alucinógenos, inhalantes, en mayores de 15 años o más, solo el 27.8% no lo ha aprobado. El otro 70 y tantos % ya probó alguna sustancia fuera de lo que es el tabaco o de lo que es el alcohol. Que ahorita la tendencia en general es a que sea la marihuana. La marihuana es la que está repuntando ahorita. Ya, incluso ya la marihuana es de primer consumo antes que el tabaco. O sea, los jóvenes, los niños, en lugar de fumar por primera vez tabaco, fuman por primera vez marihuana. Fíjense, intención de consumir tabaco en estudiantes de primaria. Hay una intención del 11% de probarlo, y los que ya lo probaron en primaria, tiene un 44% tienen la intención de volverlo a hacer. Lo mismo con el alcohol, un 12% tiene la intención de consumirlo por primera vez y un 22% de volverlo a hacer. ¿Sí? Es altísimo. Y esto es en primaria, niños de quinto, sexto año. Muy bien, eso es en base a las generalidades de la adicción. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es en la parte de cómo estamos nosotros en el ámbito médico en cuestión de las adicciones. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, retomando lo que estaba comentando el doctor Anguiano, estamos hablando de las adicciones y las adicciones son un problema de salud mental. Entonces, antes de empezar esta parte de médicos, sí me gustaría hablar un poquito de cómo estamos en salud mental los médicos en general. Para eso, me gustaría empezar desde qué es la definición de estrés laboral, sus consecuencias y por ende la liga que hay entre estrés laboral, burnout y adicciones en médicos.
Muy bien. Bueno, yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar sobre la definición de estrés como cualquier estímulo físico y bueno, después de 10 años la definición se agregó la parte de psicológico que perturba la homeostasis del individuo. Eso puede ser, bueno, desde un golpe, desde un sobresalto o cualquier otro factor que nos ponga como en estado de alerta y que haya como esa parte de una hiperactivación, ¿no? Poco tiempo después se fue creando la definición de estrés laboral, esta parte de un constante estímulo nocivo, físico o psicológico, que se da en torno a al lugar de trabajo. Entonces, se le define como el conjunto de agentes estresantes lesivos derivados directamente del entorno del trabajo, que por ende impactan en la salud del trabajador, y me refiero a la salud del trabajador como la definición de la OMS, tanto salud física como mental. ¿Esta cosa está trabada? Ok. Muy bien. Se ha estudiado esta parte del estrés laboral. Estamos hablando de estrés laboral en general y ahorita nos vamos a ir enfocando poco a poco a la parte médica. ¿Cuáles son los agentes generadores de estrés laboral? A lo mejor y algunos les llegan a sonar, a lo mejor y nunca les ha llegado a sonar, ustedes ya dirán por acá, pero lo primero que se ve es la parte de la organización en el área de trabajo, la exigencia física que muchos trabajos como tal te piden, las jornadas excesivas que se da principalmente, bueno, se vio inicialmente en países de primer mundo y obviamente sin mencionar lo que sigue, las amenazas de demandas legales y no solamente en el ámbito médico, sino en el ámbito general, pero cada vez estamos viendo que esta parte está creciendo como una inminente amenaza mental al médico, estar constantemente en una parte que se llama medicina defensiva, ¿no? Los niveles de responsabilidad, aquí podemos hablar un poquito de la parte jerárquica. No es lo mismo tal vez el estudiante de medicina que el R1 de medicina interna o de cirugía, o incluso el adscrito, que conforme van subiendo de nivel, los niveles de responsabilidad van siendo más y más pesados, ¿no? Y de más exigencia. La gran demanda de atención que la parte laboral puede exigir, y bueno, también dentro de todo, estamos hablando del ambiente laboral, la calidad de las relaciones humanas que hay, ¿no? Y bueno, tenemos un factor estresante, tal vez tuvimos un día malo o en el ámbito médico tal vez un paciente que entró en paro o algo que nos pudo complicar el día, sin mencionar tal vez algún médico que nos está presionando constantemente para entregar algún reporte o algo por el estilo, pero ¿qué es lo que hace como tal el estrés continuo en nosotros físicamente y mentalmente? Si bien se estaba hablando por allá de esta parte individual, no podemos decir que cada persona reacciona igual al estrés. Definitivamente la parte genética juega algo importante y también la parte de la experiencia, la parte vivencial, vamos a ponerlo un poquito como la de personalidad, ¿no? O la capacidad que también cada quien tiene para resolver conflictos nuevos. Entonces, tenemos esta parte de qué es lo que hace el patológico, bueno, qué nos enferma el estrés, pues una respuesta excesivamente intensa, frecuente y duradera. No es lo mismo un factor estresante de un día cada 15 días a algo constantemente y algo que realmente va incrementando en intensidad, que incluso nuestro cuerpo se va adaptando a ello. Todo esto también va a causar trastornos en la fisiología del organismo, esta parte de liberación de cortisol, liberación de citocinas proinflamatorias, que también a nivel cerebral hay receptores que están captando de, ok, esto es una situación estresante, tenemos que prepararnos para lo que sigue, ¿no? Y de igual manera hay mayor expresión de receptores y por ende también la reacción no suele ser la misma, cada vez hay una mayor sensibilización. Y bueno, todo esto nos puede llevar a una disminución del rendimiento profesional o incluso personal, ¿por qué no? Y bueno, se ha estudiado esta parte del estrés laboral por la Organización Internacional del Trabajo y se ha dividido en 3 grandes como rubros de síntomas. La parte de los síntomas cognitivos, de los síntomas fisiológicos y de la parte motora u observable. Al final todo esto nos está resumiendo que es una persona que probablemente se sienta ansiosa, irritable, presionada, con problemas cognitivos, hablando sobre todo de problemas de concentración, de rendimiento en general. Puede haber esta parte fisiológica como sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, que no es lo mismo
dar una plática, por ejemplo, y tener esta parte de las palpitaciones a que constantemente yo me sienta agitado, aunque realmente esté trabajando normalmente. Y bueno, sin mencionar los trastornos gastrointestinales frecuentes que cada vez se ven más en consulta seguramente. Ok, entonces se ha visto desde hace más de 10 años esta parte de la definición del estrés laboral ya como uno de los 10 principales problemas de salud, obviamente directamente relacionados con el trabajo independientemente de lo que te dediques, ¿ok? Y a menudo esto tiene repercusiones serias en la salud en general y mental. ¿Cuáles son las principales patologías que se ha visto cuando alguien tiene síntomas de un estrés laboral? Úlcera péptica, hipertensión arterial sistémica, cardiopatías y trastornos en el sistema nervioso. Así lo pone la Organización Internacional del Trabajo, pero después deriva que cuáles son esos trastornos en el sistema nervioso. Okay. Y en México, ¿cómo andamos del estrés laboral? Esta fue una encuesta ya del 2013 en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, que de 18.4 millones de empleados mexicanos, se hizo una encuesta básicamente a papel y pluma, 40% padece consecuencias de estrés laboral, es decir, los síntomas antes mencionados, el 40% de estos 18.4 millones han manifestado. Se ha visto que el estrés laboral y estas consecuencias dan una pérdida tanto en el rendimiento y por ende una pérdida económica por ausentismo laboral o por una baja productividad, cada vez van rindiendo menos. El rango, bueno, digamos que los factores de riesgo es un rango de edad de 30 a 39 años, ser mujer y estar casada. Y creo que por aquí hay varias. También los hombres no se libran. Aquí uno pensaría que el estar casado sería un factor protector, ¿no? Para los hombres será protector. Varía, de hecho ahorita vamos a hablar sobre eso. Y después, bueno, seguramente todos han escuchado del síndrome de burnout o el síndrome del quemado, ¿no? Que también se ha estudiado, ya tiene más de 30 años en estudio este síndrome, y bueno, se dice que es una de las consecuencias del estrés laboral crónico, es como una complicación de esta. Una cosa es tener estrés laboral, digamos, igual si cambias de hábitos, si cambias de ámbito o tienes mayores técnicas para afrontar lo que te estresa, podrías mejorarlo, pero ¿qué pasa cuando la situación no te lo permite, no? Puede manifestarse esta parte del síndrome de burnout, que habla mucho de la parte de la interacción de la persona como trabajador y de lo que pasa alrededor. Yo puedo cambiar mi actitud, yo puedo cambiar mis hábitos, yo puedo tratar de hacer más ejercicio o alimentarme mejor, pero si mi ámbito en general no me ayuda mucho con esta parte que me molesta, he ahí un factor importante, ¿no? Y bueno, se puede definir el síndrome de burnout como el estado de fatiga o frustración producido por dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esfuerzo esperado. Si bien lo estamos enfocando a la parte médica, ¿por qué entonces diría dedicación a una causa o a una forma de vida? ¿En quiénes más han escuchado esta aparición del síndrome de burnout? En paciente terminal, ¿y quién más? Seguramente a consulta, independientemente de la especialidad que tengan, ha llegado quien acompaña al paciente enfermo, ¿no? El cuidador, que también es donde más se ha llegado a estudiar esta parte de burnout y sobre todo el contexto psicológico que esto lleva. Entonces, constantemente el estar dando esfuerzos y no recibir esta como retribución para que te haga sentir bien también te puede llevar al burnout. El burnout, como la parte psicológica, les encanta clasificar todo en dimensiones, categorías o análisis factorial. En se ha visto que hay 3 grandes dimensiones o manifestaciones, ¿no? Cansancio emocional, síntomas de despersonalización y síntomas de realización personal, más bien que no se llega a esta parte de realización personal. Es un tanto más complejo de hablar, vamos a hablar como muy superficialmente, pero es importante que se tome en cuenta esto. Y ya el síndrome de burnout a nivel internacional desde
12, si no mal recuerdo, o antes, está considerado como un factor de riesgo, como un riesgo de trabajo. Y bueno, y en el ámbito médico, ¿qué es lo que nos puede llevar más frecuentemente a este síndrome? El contacto estrecho con pacientes, principalmente pacientes terminales o pacientes sumamente delicados, que es donde más se ha visto, hablando en oncólogos, oncólogos quirúrgicos e intensivistas, y una sobrecarga de trabajo. No estoy diciendo que los demás estén exentos, ¿eh? ¿Sí le aprieto? Ahí está. Ok. Ahora bien, esto no es algo nuevo, es algo que se ha ido estudiando desde hace un ratote, principalmente en Estados Unidos. Se comenzó a ver que el desempeño de los médicos había ido bajando, entonces hizo un estudio de 248 intensivistas donde el 40% presentaron síntomas de síndrome de burnout. De los residentes de medicina interna, el 76% presentaron síntomas o manifestaciones de desgaste profesional. O sea, no sé si lo aprecien de esta manera, pero que el 76% tenga, y siendo residentes, se sienta desgastado profesionalmente, es algo que llama la atención y más en un país de primer mundo, ¿no? Y el 44% de médicos anestesiólogos ha manifestado síntomas diversos de burnout. Y esto está muy ligado a la sobrecarga de trabajo y el conflicto de valores. La parte de conflicto de valores, este estudio no lo comenta muy bien, pero sería bueno estudiarlo después, ¿no? Y en México, bueno, sí se han hecho estudios, si bien ya en los últimos 10 años, principalmente en los últimos 5 años, se han enfocado mucho a la parte de la salud mental de los médicos, o sea, cómo están quien nos atiende y quien nos van a atender después, ¿no? Y se hizo un estudio donde 450 médicos, enfermeras y paramédicos, estamos hablando del personal de salud, que es el que se desgasta, no solamente los médicos, hay que recordar que somos todos un equipo de 12 diferentes instituciones. Cabe aclarar que este estudio se hizo de instituciones públicas. El 10.9 presentaron síntomas o manifestaciones de cansancio emocional, 19.6% de síntomas de despersonalización y más del 70% síntomas o manifestaciones de baja realización, es decir, no había una satisfacción plena de lo que estaban desempeñando. En el IMSS, institución más que conocida, el 42% de trabajadores en general, aquí se incluyó en la parte administrativa, presentaba síntomas de burnout. Y bueno, ¿qué otros efectos del estrés hay en los médicos? Voy a hablar un poquito de la enfermedad mental para después pasar a la parte de adicciones. Como les comentaba, ya se han hecho bastantes estudios referente a eso, principalmente en países de primer mundo. Por ejemplo, en Reino Unido estamos hablando de que 1 a 2 de cada 10 médicos a lo largo de su vida llega a tener síntomas de un episodio depresivo. Bueno, aquí más bien a lo largo de la carrera, ni siquiera de la vida. Y por ende, el médico en general presenta mayor riesgo de suicidio que la población general. La OR va variando del tipo de población, la población latina, la población norteamericana o la población europea, pero sí es de 2 a 3 veces regularmente mayor. Hay estudios que lo marcan hasta 4 veces más el riesgo de suicidio. Ahí está. Y bueno, hay otros estudios que hablan también de, por ejemplo, de 116 médicos encuestados, 68 tenían síntomas compatibles con depresión y el otro 32% tenía síntomas compatibles con otros trastornos mentales o enfermedades mentales. Digo, obviamente somos psiquiatras y tenemos que enfocarnos un poquito a esto y no olvidar que dentro de todo el personal de salud, tanto enfermeras como médicos, somos vulnerables como cualquier persona en la parte genética a padecer este tipo de padecimientos. En otro estudio también se ha visto, bueno, en otro estudio, este sí fue en Estados Unidos, no sé la referencia, el 80% del personal médico sufrían síntomas de síndrome de burnout y el 23% de 1.800 médicos, que es una N nada despreciable, tenían síntomas depresivos significativos y más mujeres que varones. Bueno, de esto sí es un poco, lo podemos extrapolar a la población general, que la mujer es más susceptible o tiene mayor riesgo de sufrir síntomas depresivos. En Nueva Zelanda se vio que los trastornos mentales son hasta 3 veces más prevalentes en el personal médico y cirujanos que la población general.
En este estudio que se realizó, es una revisión literaria que se realizó en Australia, hablan de que del 14 al 60% de los médicos en formación, esos medicoblastos tienen síntomas depresivos, y del 18 al 55% de los médicos en formación tienen síntomas ansiosos. Si bien no puedo decir que tienen el diagnóstico, porque fue hecho por medio de encuestas y el diagnóstico realmente se hace por entrevista clínica, sí son manifestaciones que nos están llevando a un aproximado de las manifestaciones de estas entidades, ¿no? Y bueno, sigo repitiendo que la parte del suicidio tiene mayor riesgo que la población general. 26% más riesgo en varones y 46% más riesgo en mujeres, de acuerdo a este estudio australiano. Y se marca como la única causa de muerte con mayor prevalencia entre médicos que en la población general, es decir, es lo que nos podríamos llevar de calle a los demás. Y esto es porque la platicaba en el otro, hace ratito por fuera escuché la parte de que estamos tenemos acceso más fácil a sustancias y conocimientos de las dosis letales, es decir, si el médico está tan mal que ha pensado en quitarse la vida, es más fácil que el médico sepa cómo hacerlo que la población general, lo cual nos hace una población de muy alto riesgo. Y en México, ¿cómo estamos los médicos mentalmente? Se realizó un estudio de una encuesta que en teoría tendría que ser anónima, pero no se tuvo realmente una alta tasa de respuesta, se esperaba algo más. Sin embargo, los médicos rechazaron contestar estas encuestas que hablaban sobre temas de consumo y síntomas depresivos y ansiosos. Y bueno, también se hablaba sobre las horas extralaborales. Se vio que hay mayor consumo de drogas en hombres y los usuarios experimentales eran más mujeres. A excepción de los analgésicos narcóticos, el resto de las sustancias se consumía más fácilmente en el último año. Y más de la tercera parte de los residentes no reportan alguna especialidad en particular, reportan altos niveles de síntomas depresivos, síntomas de estrés y la mayoría fueron mujeres. Este es otro estudio que se realizó en Nayarit, donde hay una encuesta a 71 residentes de 6 especialidades, 3 de ellas quirúrgicas, donde dan 51.9% de síntomas de ansiedad, 32.3% de síntomas depresivos y 29.6% tenían síntomas de ambas. Si bien neurobiológicamente la ansiedad y la depresión pueden ir de la mano, pueden manifestarse independientemente o al mismo tiempo. Y bueno, en el caso de la ansiedad, las mujeres nos llevamos un importante porcentaje y también en síntomas depresivos, la verdad es que sí, ser mujer a veces no ayuda tanto. Y bueno, vamos a la parte de adicciones. El trastorno por uso de sustancias, se cree que en médicos tiene una prevalencia del 10 al 12% a lo largo de la vida, ¿ok? Y ya sea primario o secundario a otros trastornos mentales. Si bien el doctor Anguiano inicialmente estaba hablando de los efectos que cada droga tiene, de acuerdo a los efectos de la droga es cuando la persona que se siente mal los busca. Si estoy muy ansioso necesito algo depresor para que me calme, si estoy muy deprimido necesito tal vez algo que me eleve un poquito el ánimo o que me levante, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y bueno, referente a las sustancias en médicos, los más utilizados son el alcohol, el opiáceo y los opiáceos y las benzodiazepinas. Opiáceos principalmente a los que tienen más acceso a ellos. El alcohol abarca del 41.2% de bebedores frecuentes, por no decir ya con síntomas de tolerancia o abstinencia. En tabaco el 55% del total de los médicos lo ha consumido y es una variante del 6 a 20 cigarrillos al día. Y las drogas médicas sin prescripción abarcan hasta un 23.2% de los médicos que las utilizan. Las más utilizadas eran benzodiazepinas. Y bueno, este es otro estudio que habla un poquito del uso y abuso de drogas en médicos en México. Se ha visto que más del 50% fuman o han fumado nicotina, que incluso se queda un poco abajo con la cifra anterior, y 3/4 lo iniciaron antes de los 20 años, que es lo que comentaba inicialmente el doctor Anguiano, ¿no? Hay mayor consumo de alcohol que la población general, es decir, los médicos tienden a ser más bebedores, y del 65
versus el 50%, la mayoría de los bebedores frecuentes son hombres, me refiero a hombres, 65% versus 50% de mujeres, y bueno, tienen mayor severidad de patrones de consumo. Sobre todo, algo clave aquí es la disfunción que llega a presentar la persona que consume la droga. Hay también alto consumo de analgésicos, narcóticos y tranquilizantes, como lo comentaba en la diapositiva anterior, y la droga médica, no médica más utilizada, también como está un poquito de moda, es la marihuana como tal. Y en general, la parte de uso y abuso de drogas en médicos sí tiene mayor porcentaje en hombres. Bueno, ¿y qué otros problemas mentales o enfermedades mentales pueden manifestar todo lo que conlleva el ser médico y esta vida estresante? Hay un tercio de médicos que pueden llegar a presentar trastornos del sueño, insomnio primario o insomnio secundario. Un tercio tiene mala alimentación, que solo hace 2 comidas al día, hay quienes hacen una, y si no, quien levante la mano lo contrario. Y 50% labora más de 30 horas extra al mes de lo que la jornada laboral deberían de laborar. Y en general hay un estudio que califica la salud del médico como una salud en general deficiente, una mala calidad de vida. Y bueno, nada más un poquito para hacer conciencia de dónde estamos parados. Este problema de una enfermedad mental en el médico, principalmente adicciones, ha sido algo a nivel mundial que ya varios países han puesto manos a la obra justo para ver qué es lo que está pasando. Estos programas a nivel mundial surgen del incremento mundial de los trastornos mentales en la población médica, el aumento de las tasas de suicidio como alerta roja. A finales de los 80 hubo un repunte de suicidios en Estados Unidos. De las encuestas directas de salud en general del médico, hay diferentes modelos, la mayor parte se maneja como modelo anónimo, y donde se maneja apoyo entre médicos, centros especializados y red de especialistas, grupos de apoyo enfocados, y les comentaba la parte anónima. En Estados Unidos tenemos el Physician Health Program, que nace desde 1973, estamos hablando de hace 40, casi 50 años, donde se ha procurado la salud mental del médico. Muchos incluso tienen en la página de internet, o sea, cómo está la salud mental de quién me está atendiendo. Y bueno, la mayor parte de los que han realizado este tipo de organizaciones, muchos dependen del gobierno, muchos son por aportaciones altruistas, son médicos líderes o la mayor parte, diría yo que la mayor parte, recuperados de adicciones. ¿Okay? En Australia se tiene Beyond Blue, que igual es un programa que realizó diferentes estrategias para el apoyo de la salud mental del médico. Este es un poquito más joven, también surge de la encuesta nacional que se hizo en 2013 a nivel en Australia. Y en este se cuenta con foros en línea. Si no quieres ir al lugar donde te pueden atender, puedes hacerlo anónimamente a través de internet. Definiciones y tipos de tratamiento, apoyo a familiares, no solamente es apoyo directo al médico que sufre alguna adicción o algún tipo de síntomas depresivos, sino también apoyo a los familiares que la padecen, porque algo que no hemos mencionado es quienes están alrededor de un paciente adicto también lo sufren. Bueno, los videos informativos, hay hospitales, muchas veces el adicto requiere estar en un medio controlado para poder tener el tratamiento adecuado. En Gran Bretaña se llama Doctor Support Network y básicamente son programas que también surgen de encuestas nacionales de ver cómo está la salud mental en general, ¿no? Y en Canadá está este programa de Physician Health Program, algo muy similar al de Estados Unidos. Gracias.